Hola, ¿cómo estáis amigos y amigas de Greco Sabadell? Aquí me tenéis otra vez en este nuevo vídeo. La última vez pintamos el cielo, espero que os haya sido útil la explicación y que ya lo tengáis pintado. Y hoy vamos a continuar manchando, dando esta primera capa magra que os expliqué en el primer vídeo, que se hace únicamente diluida con este diluyente altamente biodegradable krill o esencia de trementina en su defecto. Vamos directamente, voy a enfocar las cámaras y nos ponemos a pintar. Ya sabéis que mientras pinto os voy explicando y así nos entretenemos. Vamos a ello. Vamos a ver. Vamos a enfocar aquí, que se vea claro. Acercamos lo máximo posible. Voy a mirar que podáis ver también la paleta, porque es muy interesante. A ver, voy a bajarlo. He puesto hoy más alto porque me ha parecido para mí más cómodo, pero ahora veo que depende de cómo no se ve. A ver ahora. Vale, así yo creo que sí que veremos la foto. Si lo alejamos un poquito. Ay, bueno, y si no, acerco un poco la paleta para que veáis también las mezclas y eso. Bueno, venga. Como os explicaba, esta primera etapa, que llamamos manchado, es la que se hace más magra, diluida únicamente con esencia de trementina, o yo utilizo este diluyente altamente biodegradable de nuestra marca Krill, que es un producto que no tiene olor, sobre todo si pintáis el interior os lo aconsejo, no tiene olor o no tiene apenas olor y desaparece totalmente, no deja residuo y se puede utilizar tanto para limpiar los pinceles y los utensilios como para mezclar con la pintura. Bueno, en el vídeo anterior pintamos el cielo, espero que os haya sido útil. Pensad que aquí todavía le damos algún retoque. También andaba pensando y no lo he explicado, pero todo esto que vamos a hacer en estos vídeos, esta primera etapa, es en realidad una sola sesión. Lo que pasa es que como yo me enrollo mucho hablando, os explico muchas cosas, pues se hace más lento. Pero en realidad esto, con lo que vamos a hacer hoy y posiblemente lo que hagamos en el vídeo siguiente, es una sola sesión de pintura, ¿eh? No es en realidad tan lento. Se hace con más rapidez. Lo que pasa es que como me entretengo en explicaros muchas cosas, pues muchas veces parece más lento de lo que verdaderamente es. Voy a ver si os enseño los colores que he puesto hoy en la paleta. Voy a ver qué es lo que enfoca. Bueno, tengo la aceitera puesta arriba, así que lo veis, ¿eh? Mirad, este es el azul celeste, este es el azul ultramar, este es el verde vejiga, amarillo cadmio, ocre amarillo, y aquí separado me he puesto blanco. Esto es sombra tostada y esto es rojo de cadmio, ¿eh? Los tenemos aquí preparados porque, como veis, hoy lo que nos toca es hacer montañas y aquí tenemos un montón de verdes, ¿eh? Fijaros qué cantidad de tonalidades de verde, más oscuro, más claro, aquí más clarito, aquí de un tono distinto, ¿eh? Fijaros conforme se alejan, en fin. Hay muchos verdes y como veis de verde ahí solo he puesto uno, el verde vejiga. Verde vejiga, verdes yo utilizo dos verdaderamente. Uno es este verde vejiga, que da un tono muy natural, muy cálido, y otro es el verde esmeralda, que tiene da un verde como mucho más potente, mucho más azulado y mucho más intenso. En este caso, para los paisajes, el verde vejiga suele ser más adecuado, o a veces los dos, ¿eh? Pero para no liaros, yo usaré solo el verde vejiga y además lo que sí voy a hacer es con los otros azules que tenemos también hacer tonalidades distintas de verde. El verde, como sabéis o deberíais, se hace con amarillo y azul. Cuando mezcléis colores, poner siempre primero el más claro, porque si ponéis el más oscuro, a lo mejor necesitáis el tubo entero para aclararlo, ¿veis? Cogéis el más claro y después poco a poco añadís el más oscuro de los que intervienen en la mezcla. Usando estos dos, veis, consigo un verde amarillento que puede quedar bonito. Voy a probar aquí otro verde, voy a poner ahí un poco de amarillo y aquí le voy a mezclar el azul ultramar. Cogí demasiado quizás, ¿eh? Pero bueno, ¿veis? Y ahí me da otro tono de verde, quizás más apagado. Voy a subirlo un poco, que quede un poco más oscuro. Y aquí, que tengo el verde vejiga, también lo voy a aclarar con amarillo. Este es el verde vejiga, ¿veis? Un tono bastante oscuro, muy oscuro en realidad, pero que vamos a aclarar con un poco de amarillo. Y también tenemos otro tono, ¿ves? Así tenemos varios tonos de verde. Todavía hay otra opción, que es, en vez de mezclarlo con el amarillo, mezclarlo con el ocre.
Uy, me estoy dando cuenta que hay partes que igual no se han visto. Bueno, a ver, es que depende de cómo se me baja la mano y los que estáis mirando no veis lo que estoy haciendo. Este con amarillo, azul ultramar con amarillo, verde vejiga con amarillo, y os decía que todos los podéis mezclar también con ocre y nos darán tonos más tostados, más apagados, pero que pueden ser muy útiles para depende de qué efectos, ¿eh? Vamos a ver, entonces, consideraciones. Ya sabéis que siempre hablo mucho antes de pintar y mientras pinto y siempre, ¿eh? Aquí, por ejemplo, una de las cosas que os quería hacer ver, porque es una de las cosas más importantes de la pintura, es crear distancia. En la pintura fingimos una de las dimensiones, trabajamos en dos dimensiones, largo y ancho, pero la profundidad tenemos que fingirla. Y entonces muchos de los esfuerzos que dedicamos los dedicamos a esto, a fingir esta tercera dimensión, la profundidad. Una de las formas que es en la que hoy voy a incidir sobre todo de crear esta profundidad es el color. Fijaros que estas montañas de tonos verdes son los mismos verdes en esta montaña que en esta otra. Uy, espera, aquí hay alguien que no está viendo. Son los mismos en esta primera montaña que en esta otra que está más lejos. Y en la otra, los verdes que hay también son los mismos. Lo que pasa es que los percibimos de forma distinta por la lejanía, porque los percibimos filtrados por la masa de aire que hay en medio. Y este efecto tenemos que lograrlo para conseguir que nuestro cuadro tenga profundidad. Entonces, los verdes que aparezcan en primer término sí van a ser así, más puros, como los hemos hecho en la paleta, pero conforme nos vayamos alejando, vamos a tener que suavizarlos, matizarlos, y lo vamos a hacer con blanco o con azul celeste para que pierdan intensidad y nos dé la sensación de que se van alejando. Quiero decir que si, por ejemplo, aquí delante pintamos de estos verdes, aquí delante, esa montaña, por ejemplo, esta primera, tiene aquí partes partes más oscuras, partes más claras. En esta primera etapa tenemos también que intentar ya darle un poco, acertar un poco dónde colocamos los colores, ¿eh? Voy a poner aquí esta franja que se ve más oscura, aquí abajo se ve una franja más clarita, vamos a poner aquí con un poco de amarillo, aquí estoy usando los colores sin blanco, tal cual como los hemos mezclado, como os he dicho, con un poquitín de amarillo, amarillo con un poquitín de azul celeste o con un poquitín de verde vejiga con un poquitín de azul ultramar, ¿eh? Con este vamos a hacer esta montaña que es la que tenemos más cercana. Aquí incluso se distinguen un poco la forma de los árboles porque la tenemos más cerca, vamos a intentarlo un poco. Fijaros que en esta primera etapa no voy a incidir mucho, no me preocupo mucho de la textura, sí, un poquitín, sí, porque no pinto de cualquier manera. Si fijáis, voy dando toquecitos porque estoy usando el pincel de lengua de gato. El pincel de lengua de gato es este. Bueno, aquí manchado no se ve, voy a limpiarlo para que lo veáis. Bueno, en los otros vídeos también lo puse, ¿eh? Pero es este tipo de pincel que es plano, pero acabado en punta o redondeado, ¿eh? Depende de qué caso es redondeado, depende de cómo. Este pincel, una de las ventajas que yo le encuentro en el paisaje es que la pincelada que deja puede fingir la textura de los árboles. Entonces yo la aprovecho. En este caso, como aquí vamos a intentar obtener más realismo y no es esta la capa definitiva de pintura, veis que la voy diluyendo con este eh, diluyente altamente biodegradable krill, pero en vez de pintar así o seguir la forma de la montaña, aquí donde hay árboles, lo que hago es aprovechar la forma del pincel para dar textura, para crear este efecto de los árboles, ¿no? Evidentemente no vamos a pintar estos arbolitos uno a uno. Aquí voy cogiendo de uno y de otro para que vaya cambiando, porque si usamos el mismo color, perdemos el relieve, ¿eh? Entonces, aquí estoy utilizando de todos los verdes estos que he hecho, los voy usando uno sobre otro, voy poniendo, intentando acercarme al patrón de color que tiene el cuadro. Es decir, aquí tiene esta franja más clarita, pues la estoy intentando dejar. Pero tampoco os preocupéis mucho en esta primera etapa, intentarlo, pero no os agobiéis, no os entretengáis. Ay, no me ha quedado, voy a hacerla más. Ay, parece que esta es más ancha o parece que voy a hacer. No, más o menos por encima porque estamos a tiempo de rectificar. Y muchas veces estos errores
este errar y después corregir muchas veces da calidad a la pintura. No quiere decir que conforme vamos cogiendo experiencia, pues esta primera etapa la hacemos más útil. De hecho, no tenemos por qué tapar totalmente esta primera capa que llevamos manchado. No tenemos por qué taparla totalmente, ¿eh? Podemos mantenerla, podemos hacer zonas, a lo mejor las zonas más alejadas normalmente se utilizan de esta capa, ¿eh? Se dejan tal cual en la primera, con la primera, con la primera capa, con la primera pintada, con el manchado. Bueno, hasta aquí llega el verde. También aquí, por ejemplo, fijaros que de la parte de abajo de la montaña a la de arriba también hay una diferencia. Estos árboles los vemos más grandes, uso el pincel así, plano, y conforme subo lo voy girando, de manera que hace una textura más pequeñita que puede dar más la sensación pues de árboles más pequeños y por lo tanto más alejados. Bueno, con esto, más o menos, bueno, una cosa que es importante también es que, por ejemplo, cuando hay elementos como aquí sucede con esta casa la vemos delante de la montaña. Tener cuidado de no intentar evitarla demasiado. Por ejemplo, aquí, cuando pintemos el tejado, vamos a cortar todas las pinceladas que hayamos hecho antes. Y eso nos va a dar la sensación de que la casa está delante. Si lo que hacemos es dejar un espacio en blanco por el miedo de no tocar, esto va a ser muy difícil conseguir que la casa dé la sensación de estar delante. Siempre va a parecer estar en el mismo plano. Entonces, cuando pintéis esto, mirar, incluso de pasaros un poco, no perdáis el dibujo, pero sí os podéis pasar un poquitín. Y mirar que las franjas, los patrones, las pinceladas, atraviesen la casa, atraviesen los elementos que tenemos delante. Y esto es lo que se iba a decir. Por ejemplo, aquí, que hemos hecho esto, pues en esta franja más oscura, pues vamos a dejar que asome por aquí también. Ahí, después hay un árbol, ¿eh? Parte de esto no se va a ver, pero bueno, vamos a dejar que estos patrones continúen hacia allá y de esta manera haremos ver que están por detrás, crearemos distintos planos, ¿eh? Y aquí veis, donde toca el tejado, pues no me importa tocar el tejado y mancharlo un poco. Fijaros que en el primer vídeo hablábamos de esto, de los utensilios que utilizamos para dibujar. Y yo os decía que a mí no me importa el carboncillo y que manche. Sí que hay ocasiones, a veces cuando hacemos algún dibujo o algún cuadro con, pues no sé, muy clarito, con todo muy suave y demás, pues bueno, entonces puede ser que el carboncillo pueda molestar. Pero en estos paisajes y en la mayoría de cuadros, a mí no solo no me molestan, sino como os he dicho muchas veces, me ayudan a crear un efecto más real. Sombrear. Bueno, aquí voy a poner un poco de este más oscuro, me pasa un poco, pero no importa. Ya os digo que esta primera etapa tanteamos un poco tanto el color como la textura, como las formas. Sirve de tanteo y sirve de prueba. No quiere decir que pintemos al tuntún y ya está, ¿no? No, claro, intentamos acercarnos, intentamos aproximarnos, pero sin agobiarnos. Por ejemplo, aquí me ha quedado muy oscuro, allí es mucho más claro. Pero si ahora me entretengo aquí en poner más pintura, más blanco, más... No importa, voy a perder el tiempo. Con la pintura así fresca me va a costar un montón y no voy a conseguir nada. De momento lo dejo así. Yo sé que ahí tiene que ser más claro. En la siguiente etapa veréis que todas estas cosas pues las vamos corrigiendo. Bueno, ahí seguimos, vamos a ver. Aquí veis si esta montaña tendría que pasar por detrás de esta, ¿eh? Ahora os explicaré. Aquí hay un árbol que tapa todo, pero si os dais cuenta, lo pinto todo porque es más fácil después pintar el árbol encima y a través de los pequeños agujeros, los pequeños vacíos que quedan entre la hojarasca, se verá esto que hemos pintado detrás. Bueno, aquí arriba hay un trozo donde en vez de árboles lo que se ve es roca, piedra. Ahí vamos a utilizar el ocre. Y hay otra cosa que tampoco, no sé si os ha llamado la atención, no lo he dicho, pero habréis observado que entre los colores que utilizo no está el negro. Pero no es que no lo use, sino que el negro lo fabrico. Lo fabrico con azul ultramar. Bueno, no siempre estos dos, pero sí es la mezcla más habitual. Voy a acercarme para que lo veáis. Azul ultramar y sombra tostada. El sombra tostada es un marrón muy oscuro y cuando le aplicamos el azul de ultramar, por ejemplo, pues queda un color negro en el que tenemos que acertar también la cantidad de un color y de otro
para que quede negro y sobre todo para que cuando lo rebajamos, porque la función del negro sobre todo es crear grises también, ¿eh? Entonces, depende de, cuando le pones blanco, depende de la cantidad de azul que hayas puesto o de la cantidad de marrón, de sombra tostada que hayas puesto, te dará un tono de gris o te dará otro, ¿eh? Aquí he puesto una mezcla bastante equilibrada y queda un gris bastante neutro, pero aun siendo neutro, aun pareciendo neutro, no tiene nada que ver con el gris que haríais con un tubo de negro y blanco. El gris, el negro, o sea, el gris que os da un negro de tubo, el negro comprado de tubo, el negro marfil o el negro de humo, es un gris que a veces cuesta de encajarlo, y sobre todo si lo ponéis puro. Si usáis el negro, yo no os lo aconsejo, es fácil hacerlo y es más fácil controlar hacia dónde queremos que tire el gris. Pero si usáis el negro, mezclarle siempre algo. Usar el negro directamente o los grises solo con azul, solo con blanco y negro, no suele dar buen resultado. Siempre todo lo que digo tiene excepciones, pero en general no suele dar buen resultado. Bueno, total, que el gris lo he hecho porque en estos fondos ahí tenemos piedra, roca, se ve la cima de la montaña pelada y ahí lo voy a hacer con ocre. Una cosa que tampoco os he dicho es que en esta primera etapa no limpiéis el pincel entre color y color. No lo limpiéis. Simplemente pasáis un papel, quitáis el resto de pintura y dejáis que los colores se emborronen un poco. Eso os va a ayudar a crear un efecto más realista, porque los colores demasiado limpios crean un efecto de cromo que no es bonito en un cuadro. Es más bonito que se ensucie un poco, aunque después en determinados sitios pongamos color puro, ¿eh? Bueno, aquí pintamos la parte que se ve de piedra, ¿eh? Es esta parte de arriba, que se ve de la montaña, que por allí también se repite ese tono, ¿eh? Y que lo estoy haciendo con ocre y blanco, y al que le voy a poner un poquitín de azul. Ay, de azul, de gris, perdón, de este gris que he hecho antes, ¿eh? Ahí utilizo este gris para hacer el efecto este. Podría ser sombra tostada también, pero bueno, el gris creo que se acerca más al tono que da aquí. Pero este gris, fabricado con azul ultramar, sombra tostada, que hace en negro y después con blanco. Bueno, ahí pintamos un poquitín la parte de roca, pintar hasta de abajo. Ahí veis que se me mezcla con el verde, no importa en esta etapa. Aquí, por ejemplo, aprovecho porque entre medio del verde también se ve un poquitín de piedra. Entonces, aprovecho para dar alguna pincelada de este mismo ocre. Aquí creo que no se va a ver nada ya. Bueno, sí, aquí sí todavía, ¿eh? Aquí todavía sí. Después hay el árbol este que lo tapa en casi todo. Fijaros aquí, por ejemplo, ahora voy a dibujar un poquitín el perfil de la montaña, pero cuando lo tengamos controlado y dibujado, volvemos a hacer aquí un poquitín la textura, aunque estamos a tiempo, porque ya os digo que esta es la primera capa. La textura de los árboles asomando por arriba, ¿eh? Aquí arriba, por encima también tiene un poquitín, vamos a fingirlo un poco. Un poquitín, ¿eh? No, no buscamos la exactitud. Pero venga, ya tenemos esta montaña. Esta llega más o menos hasta aquí, no, tira más para abajo, ¿eh? Esta tira hasta allí, vamos a hacerlo hasta aquí, como se ve en la foto. Esta cesta y todo este trozo es de la misma. Voy a hacer ahí la misma textura. Y más o menos pues hasta aquí. Ahí se mezcla con la anterior, con la siguiente. Vale, vale. Hasta ahí tenemos. Muy bien, esta es la que tenemos en primer término, ¿eh? He empezado al revés de lo que deberíamos, pero es para explicaros una cosa que es interesante. Como os decía, aquí tenemos este verde, pero esta montaña también es verde, esta otra también es verde, aunque tiene partes de roca también, y en esta otra también hay partes de verde. ¿Cómo alejamos esto? Pues el verde, lo podéis rebajar en este caso con blanco. Habéis visto que antes todos los verdes los hemos rebajado con amarillo y eso da unos tonos de verde mucho más intensos. Pero para lograr este efecto, me estoy dando cuenta que la paleta no se ve mucho, ¿eh? A ver si la coloco. Para lograr un efecto de lejanía, ahí sí podéis usar el blanco con el verde, ¿eh? Ah, mira, ahora mejor, ¿eh? Bueno, posiblemente os habéis perdido alguna de las mezclas, pero como lo explico bastante, creo que lo podéis pillar. Bueno, vamos a eso. Os decía que para ir dejando estos verdes, lo que vamos a hacer es mezclarlos con blanco. Por ejemplo, este, sería el que está más lejos, fijaros, ponemos un tono así,
ejemplo, con mucho blanco, incluso con azul, por ejemplo, también queda bonito un azul, con el mismo azul celeste del cielo, mezcláis un poco y eso da mucha lejanía. Esta otra, vamos a subirle un poco el tono, también le ponemos un poco de blanco, pero subimos un poquitín el tono. Y, por ejemplo, no, espera, estoy subiendo mucho y esta no tiene tanto verde, ¿eh? Tiene mucha parte de roca. Toda esta parte sí, que es verde. Vamos a poner ahí. Vamos a mezclar con un poco de blanco. También podéis jugar con los distintos tonos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, voy a usar verde vejiga solo casi. Y blanco, mucho blanco, para que os quede más alejada. Aquí. Hasta llegar aquí. Uy, aquí me he pasado, ¿eh? A ver, he puesto aquí mucho grueso y no quería en esta primera capa poner mucho grueso, aunque depende, si no vamos a pintar más encima podríamos ponerlo, ¿eh? Todo tiene excepciones, ¿eh? Yo digo esto, pues hoy estas orientaciones y tomároslo como una orientación, después podéis experimentar y cada uno tiene su manera de pintar y en cada época se ha pintado de una forma distinta. Y esta que yo os enseño, como os digo, es el método académico. Bueno, fijaros, ¿veis? Un verde, otro verde, otro verde. Aquí solo los he rebajado con amarillo y a partir de aquí sí los rebajo con blanco, porque el blanco apaga el color verde y nos da la sensación de más distancia. Vamos a esta. Aquí tenemos que buscar un tono intermedio. Buscamos algo que sea un poquitín más oscuro que el de aquí, pero no tenga la intensidad del de delante. Pongo blanco. Yo os aconsejo que aprendáis, que practiquéis en mezclar los colores en el lienzo directamente, porque eso hace que no queden tan uniformes. Muchas veces buscamos, quizás porque nos han enseñado, de pequeños muchos nos han enseñado a pintar como una cosa de precisión, de cuidado, no te salgas, sin salirse, que, uy, es que aquí queda más oscuro, allí queda más claro, y eso parece que eran defectos, y sin embargo, no son defectos. Aquí no son defectos, sino que son técnicas para lograr los efectos que buscamos. No sé si se aprecia, después acercaré la cámara para que se vea. Pero veis, en cada uno hemos añadido más blanco, o sea, desde aquí hacia el fondo, vamos añadiendo cada vez más blanco, o azul celeste también, un azul blanco teñido de azul también, y eso hace que logremos este efecto de distancia. Os lo he explicado así y me estoy dando cuenta que para explicaros esto he perdido una de las normas que suelo utilizar, que es pintar siempre del fondo hacia adelante, porque esto hace la pintura más cómoda. Como cada forma que tenemos corta la anterior, nos hace más cómodo crear los distintos planos. Voy a hacerlo a partir de ahora de atrás para adelante. Como ya os he explicado esto de los verdes, ahora voy a hacerlo de atrás para adelante. Voy a empezar por esta montaña que se ve al fondo, en la que prácticamente no hay verde. Es esta de aquí, bueno, hay este poquitín de abajo, el resto es roca, y voy a hacer pues lo mismo que he hecho con los verdes, lo voy a hacer con el ocre ahí. Esto que es piedra, vamos a hacerlo lo más pálido posible para que dé la sensación de lejos. Hay otras cosas, otras técnicas para lograr la distancia que también ahora os iré explicando, ¿eh? Vale, esta la hacemos de color ocre, le voy a poner también un poquitín de gris. Esta es la que se ve más alejada. Voy a mirar de ponerla. Voy a ponerle un poco de azul celeste, porque creo que esto le va a dar el hecho de que se confunda un poco con el cielo, ¿veis? Le da un toque de lejanía que aquí me interesa. Este, así, hasta que toque el verde, que el verde prácticamente no se aprecia, pero es así. Junto y aquí arriba le vamos a dar algún toquecito de gris para que dé un poco de rugosidad, para que parezca un poquitín la rugosidad de la montaña. Después lo acercaré la cámara, ¿eh? Porque muchas de estas cosas que estoy haciendo posiblemente no se aprecien, ¿eh? Pero bueno, después acerco la cámara y os lo miráis. Bueno, esta del fondo la dejo así. Esta otra también tiene mucho ocre, ¿eh? Pero aquí ya podemos trabajar con un poquitín más. Vamos a hacerlo
toda esta parte de arriba también es de piedra, pues también la voy a hacer con ocre. Está muy espeso, pongo un poco. Fijaos que no he limpiado el pincel, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. En todo el proceso no lavo los pinceles, en esta primera etapa. Después, cuando ya buscamos más precisión, sí, ¿eh? Pero en esta primera no lavo los pinceles. Otra cosa que no os he hecho notar, pero sí que en otras ocasiones, cuando pintábamos el cielo, ya os lo explicaba, la dirección en la que pintamos es muy importante también, la dirección en la que damos la pincelada. Aquí, por ejemplo, pues estoy dando pinceladas así horizontales porque me da la sensación de cortado así. Sin embargo, después veréis que aquí en la pendiente, por ejemplo, esta parte, la veo como más plana, entonces la pinto así en horizontal. Sin embargo, aquí esto cae más en pendiente y a lo mejor aquí las pinceladas las haría más hacia abajo. Es muy importante, la dirección en la que damos la pincelada. Se consiguen efectos muy distintos, incluso en el mismo color, porque a veces parece que porque todo sea del mismo color, todo no importa en qué dirección pintemos, y sí es muy importante. Aquí también vamos a hacer algún efecto, que haga ahí alguna grieta, ¿veis? Ahí se nota algún relieve, más o menos, ya os digo que esta primera etapa no la hago con mucha exactitud, pero se puede hacer, ¿eh? Me refiero a que con la experiencia, en esta primera etapa, todos estos fondos, cielo, todos estos fondos, pueden quedar hechos de la primera capa, ¿eh? Yo os lo planteo así para que tengáis miedo de probar, no os entretengáis, ¿no? Porque a veces pretendemos dejarlo acabado y también tenéis que tener en cuenta una cosa, que el cuadro necesita una armonía en general. Me refiero a que a veces acabamos un trozo que puede quedar precioso, pero después todo el resto del cuadro tiene que armonizar con ese trozo que hemos acabado. Y esto a lo mejor no nos conviene. Nos conviene nos conviene llevar el cuadro todo a la vez para que todo guarde una armonía. Bueno, aquí ya tenemos esta montaña más cerca, vamos a hacer un verde un poco más intenso. Voy a darle también un poquitín de textura, porque aquí ya se ven un poco los árboles. Y esta es otra de las cosas que, bueno, sí que os lo he explicado un poco con la otra montaña, pero aquí, con más motivo, ya lo veremos conforme vayamos avanzando, la textura es muy importante, también para crear distancia. Porque esa textura de las montañas, por ejemplo, está creada por los árboles. Nosotros vemos la montaña como este verde, como rugoso, y lo vemos rugoso porque está compuesto de muchos árboles que según les da la luz, pues reflejan un tono u otro de verde, más sombra, más luz. Entonces, no sé por qué os estaba explicando esto. Así, por la textura. Por la textura. Os decía que la textura de estas partes verdes está creada por los árboles. Y los árboles, como cualquier elemento, con la lejanía pierden tamaño. Quiere decir que si un árbol aquí delante, en esta montaña, lo vemos de este tamaño, en esta montaña será de este tamaño, en esta de aquí ni se apreciará porque podría ser un puntito y en esta de aquí sería un poco más grande. Entonces la textura con la que trabajamos también tiene que cambiar dependiendo de la distancia. Según la distancia a la que está el elemento que pintamos, la textura también cambia. Aunque no veamos exactamente aquí, no se distinguen los árboles, no vamos a pintar árbol por árbol, pero sí que esta textura tiene que fingir que son árboles y por lo tanto también tiene que cambiar. Bueno, creo que con esto acabamos esta parte de verde y bueno, vamos a pintar también el suelo hoy y dejamos la casa para el próximo vídeo. Bueno, aquí vamos a hacerlo así, que haya un poco de textura. Voy a poner un poco de ocre aquí. Lo he usado poco. Bueno, no sé si se ve la paleta, creo que ahora sí que se ve. Y veis cómo voy cogiendo de uno, de otro, voy mezclando. Y así voy haciendo verdes distintos que se van mezclando directamente sobre el lienzo. Bueno, así mismo lo dejo, ¿eh? De momento, esta primera etapa la voy a dejar así mismo. Aquí viene este y todo lo demás es suelo. Ahora vamos a hacer la parte del suelo. Voy a coger el otro pincel más grande.
Voy a coger el pincel plano más grande. Sabéis que todas estas pinturas, los pinceles, la paleta, el lienzo, la foto, todo, os lo puedo suministrar, solo hace falta que me lo pidáis al WhatsApp. Esto o cualquier producto de Bellas Artes, cualquier producto de Bellas Artes, luego os insistiré en el WhatsApp, en la web, podéis pedirlo, podéis mandarme un WhatsApp y preguntarme, oye, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? ¿Tenéis este producto? ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta enviarlo? Bueno, estoy hablando y no estoy explicando, ¿eh? Mirad, el suelo aquí es más bien terroso, pues lo voy a pintar de color ocre y blanco. Fijaros, aquí se aprecia incluso lo que os explicaba antes del carboncillo. ¿Veis? Aquí cojo el carboncillo, fijaos cómo se mezcla, pero a mí esto no me molesta, sino todo lo contrario. Ahí crea una sombra que a mí me resulta interesante. Aquí ha pillado verde, pues bien, si también hay verde ahí. Así, en horizontal, porque las partes planas también os aconsejo que todo lo que es plano, los suelos, el agua también, normalmente cuando la vemos plana, la pintéis en horizontal, os ayudará a crear el efecto de planicie. Bueno, ahí seguimos. Aquí también el suelo. Ahí tiene partes de verde, vamos a ponerlas también. Crece un poquitín de verdete, ponemos ahí un poquito. Ahí que se vea un poquitín de verde también en el suelo. Y aquí sí que hay como más hierba que la vamos a poner también. Aquí tocando a la casa. Vamos a poner ahí un poco de hierba. Ahí tendremos que hacer la casa primero, ¿eh? Pero bueno, como os digo, hoy vamos a dejar hecho el suelo y la semana que viene seguramente lo retomaremos. Bueno, ahí tenemos. Venga. Este es el suelo. Esta parte de aquí también es suelo, pero se ve como más clarita y le voy a poner un poco de amarillo a esa parte. Voy a coger un poquitín de amarillo y voy a ponerla blanco con amarillo para que esta parte destaque más. Para dar la sensación de un campo cultivado y se ve como más claro, más amarillento y más vistoso. Así que me voy a mezclar un poco de amarillo y dejamos esta parte, este campo que se ve aquí, lo dejamos pintado de este color. Todo, como os digo, diluido con esencia de trementina o con el diluyente altamente biodegradable krill, que es el que yo os aconsejo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ahora os voy a acercar para que lo veáis más de cerca y algunos de los detalles se pueden haber perdido y ya me despido de vosotros. A ver, acercamos. Ahí lo veis. Bueno, son manchas verdaderamente, ¿eh? Fijaros que simplemente son manchas, pero intentando ya acercarnos a la textura y al color del cuadro que estamos pintando. Y por hoy, como os digo, ahora mismo enfoco, me despido de vosotros. Ahí está. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como os decía, todo el material para hacer este cuadro o cualquier cosa que necesitáis de Bellas Artes, me lo mandáis al WhatsApp. Lo tenéis aquí, 679-967-891. Me mandáis al WhatsApp. Oye, César, ¿cuánto vale esto? ¿Tenéis este producto? César, ¿qué utilizo para hacer esto? Por ahí nos comunicamos, os doy presupuesto, si os interesa, os lo enviamos y con toda comodidad lo recibís en vuestra casa. Podéis comprar también el pack de productos para hacer este mismo cuadro con la foto, con el lienzo, con los productos, todo en el momento de grabar este vídeo por 75 euros. Como este vídeo va a quedar colgado en YouTube, quizás el precio no se pueda mantener siempre, pero en el momento de grabarlo, todo el material, incluyendo la paleta, los pinceles, el medium, todos los productos necesarios, la foto y el lienzo de la medida, por 75 euros. Pues nada más. Hasta el próximo vídeo, espero que os haya hecho interesante ir practicando y en el próximo vídeo continuamos manchando. Hasta el próximo vídeo.